Mi hijo me empujó frente al ataúd de su padre y me llamó inútil. Luego, entre risas, me dijo: «Te quedas con 15 reales, mamá». Así se atrevió a zombar Mateo, convencido de que los 160 millones que su padre había dejado serían de él. Yo solo aguardé en silencio, observando cómo el abogado giraba la página siguiente. El leve cambio en su respiración lo delató. Antes que nada, su rostro perdió el color. Yo seguía allí frente al ataúd de caoba importada donde descansaba Arturo, cuando sentí la presión brusca de la mano de mi hijo, empujándome hacia un lado. No fue un roce respetuoso, no en un velorio. Fue un empujón seco, medido, tan firme que casi me hizo perder el equilibrio sobre los mismos tacones bajos que llevo usando desde hace 2 décadas. «Quítese de ahí, mamá. Ya cumplió su papel». La voz de Mateo cortó el rumor de pésames como un hierro oxidado partiéndose. 67 años de vida. 42 de matrimonio. Así me trató mi único hijo. O sea, que el día en que enterré a Arturo, a la vista de empresarios vestidos con trajes italianos de vecinos, que fingían no mirar, de parientes que venían más por el banquete que por las memorias. No derramé lágrima alguna. No en ese momento. Me limité a observar el rostro de Arturo dentro del ataúd tan sereno. Una calma que jamás tuvo en vida. Y me pregunté si él lo veía. Si desde donde estuviera podía notar el monstruo que criamos juntos. O mejor dicho, el monstruo que él formó mientras yo sostenía a pulso una casa que nunca reconoció mi esfuerzo. Sofía, mi nuera, estaba recargada en la pared del fondo. Vestido negro de seda, escote casi insolente para un velorio, uñas rojas como sangre vieja. Sonrió al cruzar miradas conmigo. No era un gesto de apoyo, era una proclamación de victoria. Y entonces lo entendí todo. Ya que ya habían dividido la herencia, las propiedades, los vehículos, las cuentas. Todo como si yo fuera un trámite que necesitaban quitar del camino. El salón olía así a lirios blancos. Y a hipocresía. Aquellas flores enormes que Arturo detestaba pero que Mateo insistió en ordenar porque daban imagen de grandeza. 140 coronas. Las conté una por una mientras la gente desfilaba con condolencias huecas. Su esposo fue un hombre ejemplar, doña Elena. Esa palabra ejemplar me persiguió toda mi vida. Ejemplar en la cocina. Ejemplar criando a un hijo. Ejemplar callando cuando Arturo llegaba a las 3 de la mañana oliendo a whisky y perfume barato. Pero ahí en ese velorio con mi hijo, empujándome y mi nuera sonriéndose, ejemplar, se volvió sinónimo de invisible. La ceremonia terminó rápido. Arturo nunca fue religioso. El sacerdote fue breve, práctico, como quien marca otra tarea cumplida en su agenda. Mateo dio un discurso. Habló del padre innovador, del empresario brillante, del hombre que levantó un imperio desde cero. Ni una sola vez mencionó mi nombre, ni siquiera al enumerar a las personas importantes en la vida de Arturo. 42 años borrados en 12 minutos de palabras memorizadas. Cuando bajaron el ataúd, Mateo lanzó la primera rosa. Sofía dejó caer la segunda. Ellos esperaban que yo me acercara, no para consolarme, sino para cerciorarse de que no haría una escena. Caminé despacio sintiendo el peso de decenas de miradas clavadas en mi espalda. Arrojé una margarita. Arturo odiaba las rosas. Al salir del cementerio, mientras todos se dispersaban rumbo a sus autos importados, Mateo me alcanzó. Venía con el abogado de la familia, el licenciado Herrera, un hombre canoso de lentes finos, que siempre me saludaba con una cortesía que parecía honesta. «Mamá, mañana a las 10 es la lectura del testamento. No llegue tarde». No era un aviso, era una orden.
Esa noche la pasé sola en la casa que había compartido con Arturo desde que Mateo tenía 3 años. Una casa demasiado grande para una sola persona, llena de habitaciones que guardaban recuerdos, como si fueran capas de polvo. Me senté en el sillón de la sala, el de terciopelo verde que compré en un anticuario en el 95, y dejé que el silencio me tragara. Había valido la pena ser ejemplar. Toda una vida podía borrarse en cuestión de segundos. La oficina del licenciado Herrera estaba en el piso 12 de un edificio espejado en el centro de esos que reflejan el cielo y te recuerdan lo pequeña que eres. Llegué 15 minutos antes, como siempre hice en mi vida. La puntualidad fue una de las pocas enseñanzas que mi madre me dejó antes de morir. Una mujer que se respeta no hace esperar a nadie. La recepcionista, una joven de cabello lacio, que no parecía natural, me ofreció café. Acepté, pero la taza tembló tanto en mi mano que tuve que apoyarla sobre el borde de vidrio. No era miedo. Era una rabia antigua fermentada que subía desde el pecho, como un trago de tequila mal tomado. Mateo llegó 20 minutos tarde. Entró como quien reclama un territorio que cree suyo. Hombros anchos, caminando con arrogancia, ocupando más espacio del necesario. Sofía venía detrás sosteniéndose en unos tacones dorados que hacían eco contra el mármol. Llevaba gafas oscuras dentro de la oficina con aire acondicionado, como si aún estuviera de luto, o como si quisiera ocultar los ojos de quien calcula cada movimiento. «Buenos días, mamá». La voz de Mateo era mecánica, distante, como cuando uno habla con la cajera del supermercado. No respondí. Solo lo miré mientras se dejaba caer en la silla de cuero a mi lado, abriendo las piernas lo suficiente para invadir mi espacio. Sofía se sentó del otro lado, cruzó las piernas y empezó a revisar su celular, como si la lectura del testamento fuera un trámite aburrido que ya diera por ganado. El brillo de la pantalla bañaba el rostro de Sofía con una luz azulada que resaltaba cada ángulo afilado, dándole un aire aún más calculador. El licenciado Herrera fue el último en entrar, cargando una carpeta de cuero ya vencida por los años. Me saludó con una inclinación de cabeza respetuosa. Después dirigió una mirada a Mateo que en ese instante no entendí. Hoy, con distancia, lo sé perfectamente. Compasión mezclada con un leve desprecio. Bueno, vamos a comenzar. El licenciado Herrera acomodó sus lentes y abrió la carpeta con movimientos lentos, casi rituales. El testamento del señor Arturo Medina Salvatierra, registrado en notaría el día 15 de marzo de este año, 3 meses antes de su fallecimiento. 3 meses. Arturo sabía que el final lo estaba alcanzando. El cáncer de páncreas había llegado como una sombra rápida, aunque con señales suficientes. En esos 3 últimos meses, él había tomado decisiones, muchas más de las que yo imaginaba. El licenciado aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Arturo Medina Salvatierra, en pleno uso de mis facultades. Mientras tanto, los dedos de Mateo golpeaban la mesa con un ritmo ansioso irritante, como quien espera un premio anunciado. Sofía dejó el celular y se inclinó hacia adelante, por fin interesada. A mi amada esposa Elena Robles de Medina dejo la cantidad de 15.000 reales depositados en cuenta corriente, además de la propiedad residencial, ubicada en la calle de los Cedros número 342. El tiempo se detuvo. 15.000. La risa de Mateo estalló como un disparo dentro de aquella sala forrada en vidrio. Una carcajada alta, burlona, tan violenta que la recepcionista al otro lado levantó la cabeza. Golpeó la mesa con tal fuerza que la pluma del abogado rodó hasta el suelo. ¿15.000? ¿15.000? Luego me miró con los ojos brillando de crueldad y triunfo. Mamá, eso no alcanza ni para las uñas postizas de Sofía.
¿Qué demonios le hiciste a la cabeza de mi papá para que te dejara esa miseria? Sofía soltó una risita aguda. Se tapó la boca con sus uñas escarlata y murmuró algo en el oído de Mateo, provocando otra carcajada. El licenciado Herrera permaneció inmóvil sujetando el documento, como quien observa un incendio inevitable. Sentí cada risa perforarme la piel como astillas de vidrio. 15.000, 42 años de matrimonio, de lavar ropa, de preparar cenas para empresarios que ni siquiera sabían mi nombre, de sostener la mano de Arturo durante noches enteras, mientras él temblaba por las deudas que casi nos arrastraron a la ruina. Todo eso valía 15.000. Al menos me había dejado la casa. Pero antes de que el licenciado continuara, Mateo le arrebató el documento de un tirón. «Déjeme ver esto, doctor». Señor Mateo, por favor, intentó recuperar el papel, pero mi hijo ya estaba leyendo en voz alta la emoción, reventándole en cada palabra. A mi hijo Mateo Medina Robles dejo la totalidad de mis empresas, acciones, inmuebles comerciales, inversiones financieras y vehículos, totalizando un patrimonio estimado en 160 millones de reales. 160 millones. Sofía se levantó de golpe y se lanzó a los brazos de Mateo gritando, como si hubiera ganado un sorteo millonario. Él la levantó girándola en medio del despacho, lleno de madera y cristal. Yo seguía sentada con las manos firmes sobre la bolsa de cuero sintético que tenía desde hacía 8 años observando a mi propio hijo, celebrar como si yo fuera un mueble viejo, como si nunca hubiera existido. ¿Sabes lo que significa esto, amor? Sofía acarició la cara de Mateo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Ahora sí podemos comprar el penthouse en Miami. Y cambiar el coche. Siempre quise un Mercedes convertible. Mateo la besó en el cuello ahí mismo frente al abogado y frente a mí. Todo lo que quieras, princesa. Todo. El licenciado Herrera guardó los papeles con precisión quirúrgica sin levantar la mirada. Cerró la carpeta, ajustó los lentes y, al fin, me miró directamente. Había un mensaje silencioso escondido en esa mirada, algo que en ese momento no pude descifrar. Doña Elena, necesitamos que firme unos documentos para formalizar la transferencia de la casa a su nombre. Podemos agendar para la próxima semana. Antes de que yo respondiera, Mateo interrumpió. De hecho, doctor, sobre esa casa. Se volvió a sentar adoptando esa pose de empresario que tanto imitaba de su padre. ¿Cuánto vale ese inmueble en el mercado actual? Sentí mi estómago caer como piedra. Es una residencia amplia en una zona muy valorada. Yo diría que alrededor de 2,5 millones, respondió el licenciado con voz neutra. 2,5 millones. Mateo pasó la mano por el mentón pensativo. Luego me miró como quien evalúa un objeto antiguo, antes de decidir si lo tira o lo vende. ¿Mamá? ¿No cree que es una casa demasiado grande para usted sola a su edad? ¿Y si le pasa algo? ¿Quién la va a ayudar? La preocupación falsa en su voz me provocó náuseas. Mateo tiene razón, suegra. Sofía se acercó y tocó mi hombro con esas uñas artificiales que parecían cuchillas. Sentí un impulso casi animal de arrancárselas una por una. Podemos buscarle un departamento más pequeño, más cómodo. O incluso una residencia para adultos mayores. Hay unas muy lindas. Con enfermeras, actividades, un asilo de categoría. Estaba sugiriendo un asilo. Miré el rostro de mi hijo. Busqué allí un rastro del niño que sostuve en brazos cuando tenía cólicos, al que enseñé a caminar, a leer, a amarrarse los zapatos. El niño que lloraba escondido en mi pecho cuando lo excluían en la escuela. Busqué alguna chispa de humanidad. No encontré nada.
Solo el reflejo distorsionado de un hombre hecho a imagen de su padre, alguien que creía que el amor se medía en cifras y que yo a sus ojos valía exactamente 15.000. Lo voy a pensar. Mi voz salió firme, más de lo que yo misma esperaba. Me levanté, tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta. El licenciado Herrera me acompañó hasta el corredor. Antes de que yo pisara el elevador, inclinó levemente la cabeza y murmuró con una urgencia contenida: «Doña Elena no firme nada sin hablar conmigo antes». «Nada». «¿Me entendió?» «Entendí», respondí. Pero la verdad, en ese momento aún no sabía por qué. Solo lo descubriría cuando ya fuese tarde demais para que Mateo volviera atrás con lo que estaba por hacer. Los días posteriores a la lectura del testamento se sintieron como vivir dentro de una cámara frigorífica emocional. Mateo no volvió a me llamar. Sofía, por su parte, dejó incluso de fingir cordialidad. Para él eso había sido oficialmente tachada de la lista de prioridades. Pero a casa seguía siendo miña. Por ahora. Y yo sabía que volverían. Gente como Mateo y Sofía siempre regresa cuando quiere algo. Y el jueves siguiente, exactamente a las 11 de la mañana, el timbre sonó con esa insistencia de quien está acostumbrado a no ser ignorado. Abrí la puerta. Y ahí estaban. Mateo llevaba un traje gris oscuro que nunca había visto, seguramente comprado con el dinero recién heredado. Sofía vestía un conjunto de lino beige y sostenía una carpeta ejecutiva como si viniera a cerrar un trato. «De hecho, es cristiano». Exactamente lo que habían venido a hacer. «Hola, mamá. Tenemos que conversar». Mateo entró sin esperar invitación, los zapatos de cuero italiano marcando el piso de madera que yo había encerado la noche anterior. Sofía lo siguió dejando en el aire una estela de perfume francés, tan fuerte que casi mareaba. Cerré la puerta despacio contando hasta 10, un truco que aprendí tras décadas de engullir humillaciones. «Siéntese aquí, mamá. Es importante». Mateo señaló el sofá. «Mi sofá», como si él fuera el dueño de la casa. Me senté en el borde con la espalda erguida y las manos sobre el regazo, la postura que mi abuela decía que adoptaban las mujeres que no se quiebran, aunque quieran verlas de rodillas. Sofía abrió la carpeta y extendió sobre la mesa una serie de documentos. Eran planos, evaluaciones inmobiliarias y folletos de apartamentos diminutos en barrios de los que yo nunca había escuchado hablar. «Mire lo que trajimos para usted», dijo Sofía con una voz dulzona que siempre precedía al veneno. «Apartamentos lindísimos, listos para vivir con seguridad 24 horas. Este incluso tiene un salón de juegos para la tercera edad». Empujó un folleto hacia mí, una torre cuadrada sin alma con balcones minúsculos y una piscina tan pequeña que parecía una bañera grande. El tipo de lugar al que la gente va a desvanecerse sin ruido. Solo pensamos en su bienestar, mamá. Mateo se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, adoptando esa postura paternalista de quien está a punto de hacer una gran oferta. Estará mucho más cómoda en un sitio sin escaleras, sin jardín, que cuidar sin preocupaciones de mantenimiento. «¿Y esta casa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mateo intercambió una mirada fugaz con Sofía. «Pues estábamos considerando venderla. El mercado está caliente. Es el momento perfecto. Con 2,5 millones en la mano vivirá como una reina el resto de su vida. 2,5 millones que por supuesto irían directo a su cuenta. ¿Y si no quiero vender?», pregunté con una calma que no sentía. El sorriso de Mateo vaciló apenas. Sofía dejó de hojear los papeles y me miró con esos ojos fríos y calculadores.
Mamá, sea razonable. El tono de Mateo se volvió más duro. Tienes 67 años. Estás sola. Esta casa es enorme y carísima de mantener. Si se cae, si se descompone. ¿Quién la va a ayudar? Tengo vecinos. Tengo amigos. Sofía soltó una risita seca. Suegra, con todo respeto, la mayoría de sus amigas ya falleció o está en casas de retiro. Cada palabra era una bofetada vestida de educación. Mateo suspiró, pasó la mano por su cabello engominado y cambió de estrategia. Se levantó y empezó a caminar por la sala tocando los objetos, como un tasador. Se detuvo frente al aparador de jacarandá que perteneció a mi abuela. Estas cosas antiguas. Golpeó con los nudillos la madera produciendo un sonido hueco. Valen una fortuna. Madera auténtica. Tendrá 80 años. 1500 fácil. Mi pecho se apretó. Ese mueble había pasado de la abuela Matilde a mi madre y de mi madre a mí. Lo había pulido todos los domingos de mi vida adulta, hablándole en silencio a mis muertos. Ese aparador. Mateo me interrumpió metiendo las manos en los bolsillos. Técnicamente, mamá, todo lo que está dentro de esta casa pertenecía a papá. Y ahora es mío. La casa es suya. El contenido forma parte de la herencia. Sentí el piso hundirse bajo mis pies. No puedes estar hablando en serio. Estoy siendo práctico. Encogió los hombros como quien explica aritméticas a una niña lenta. Usted no necesita tantas cosas. Yo sí necesito liquidez para invertir en los negocios. Papá dejó las empresas, pero el capital de giro está corto. Sofía se levantó y pasó la mano por el candelabro de cristal austríaco en el comedor. Esto, por ejemplo, cristal legítimo de más de 100 años vale unos 4 o 5.000. Podemos venderlo y comprarle una lámpara moderna mucho más práctica. Y fue ahí, en ese instante, que entendí, pensaban vaciar mi casa. Arrancar cada memoria, cada rastro mío, cada pedazo de vida. Mañana viene un equipo de evaluadores. Mateo ya se dirigía a la puerta como si la conversación hubiera terminado. Van a catalogar todo lo que tenga valor. No se preocupe, mamá. No vamos a llevarnos sus cosas personales. Ropa, fotos, esas cosas. Puede quedarse con eso. Qué generosidad. Sofía me lanzó un beso al aire. Ese gesto vacío que las mujeres usan cuando quieren fingir cariño sin tocarte. Piénselo bien, suegra. Solo queremos lo mejor para usted. Salieron así dejando papeles dispersos sobre mi mesa, un olor sofocante de perfume caro flotando en la sala, y un hueco negro donde debería estar el corazón de una madre. Me quedé sentada en ese silencio denso que llega después de una tormenta. Miré el aparador de la abuela Matilde, el candelabro que mi madre compró recién casada, las cortinas de lino que yo misma cosí a mano hace 30 años. Y por primera vez en mi vida sentí cómo algo dentro de mí despertaba. 42 años en esa casa. Cada esquina cargaba una historia, cada objeto una raíz que me sostenía. Y mi propio hijo quería liquidarlo todo, como si fueran saldos viejos de una tienda en quiebra. Fue entonces cuando el timbre volvió a sonar. Me levanté despacio con las piernas temblorosas, convencida de que serían ellos, regresando para arrancar otro pedazo de mi dignidad. Pero al abrir la puerta, me encontré con doña Miriam, mi vecina, sosteniendo una bandeja con pan de elote, aún tibio. Vi a esos dos salir de aquí con cara de zopilotes sobre un cuerpo fresco. Entró sin pedir permiso, dejó la bandeja en la cocina y me clavó esos ojos suyos astutos, curtidos por los años. Cuéntame todo, Elena, y no me escondas nada.
Y por primera vez, desde la muerte de Arturo, abrí la boca. Y todo salió. Las humillaciones. Los 15.000. El plan de meterme en un departamento minúsculo mientras vendían mi vida, como quien vende mercancía por atacado. Doña Miriam me escuchó en silencio, cortando rebanadas generosas de pan que ninguna de las dos tocó. Cuando terminé, se quitó las gafas, limpió los cristales con la orilla de la blusa y soltó la frase que cambió todo. Elena, fui abogada durante 40 años antes de jubilarme. Lo que tu hijo está aquí haciendo huele a coacción. ¿Firmaste alguna procuración? Algo de lo que te trajeron no... Todavía no. Perfecto. No firmes nada. Y dame ahora mismo el teléfono de ese licenciado Herrera. Miriam tomó mi celular. Marcó, habló con la secretaria usando ese tono de mujer que siempre ha sido tomada en serio. Programó una reunión para el día siguiente. Solo tú y el abogado. Aquí hay algo que no cuadra, Elena. Me devolvió el teléfono con un pequeño suspiro. Un hombre como Arturo no deja a su esposa desamparada así como así. No después de 42 años. Algo no se dijo en esa lectura. Y ahí lo sentí, una chispa de esperanza encendiéndose en la oscuridad. Quizás no estaba tan sola como Mateo creía. Quizás aún quedaba una carta por jugar. Aquella noche no pude dormir. Me quedé tendida en la cama matrimonial que ahora parecía demasiado grande, sin Arturo a mi lado mirando el techo donde una mancha de humedad dibujaba el contorno de un ave con las alas extendidas. Arturo siempre decía que mandaría repararla. Nunca lo hizo. Los recuerdos llegaron como oleadas frías en madrugada. 42 años cayendo sobre mí como una lluvia helada. Conocí aquí a Arturo en 1983 en un baile de graduación. Yo tenía 25 años y cursaba el tercer año de arquitectura, la primera de mi familia en llegar a la universidad. Mi madre lavaba ropa ajena para pagar mi colegiatura. Mi padre murió cuando yo tenía 12, dejando deudas y una alianza de oro que mi madre jamás se quitó. Arturo recién empezaba en el sector inmobiliario. Tenía un Volkswagen viejo que ya pedía misericordia, 3 trajes remendados y una ambición que parecía salírsele del pecho. Me vio a través de la pista de baile y dijo la frase más osada que escuché en mi vida. «Te vas a casar conmigo. Aún no lo sabes, pero vas a hacerlo». Y me casé 6 meses después, en una ceremonia sencilla, en la iglesia del Rosario, con un pastel de un solo piso y un vestido prestado de mi prima. Mi madre lloró de alegría. «Lo lograste, hija. Te tocó un hombre trabajador». Lo que ella no sabía, nadie sabía, era que yo había trancado mi matrícula 2 semanas antes de la boda. Arturo había conseguido un pequeño terreno con un socio. Su primer edificio. Necesitaba ayuda con la documentación, con cálculos, con los planos más básicos. Es solo hasta que salga este proyecto, Elena. Luego vuelves a tu carrera. Nunca volví. 3 meses después del casamiento, descubrí que estaba embarazada de Mateo. Arturo abrió una botella de vino barato para brindar por el hombre de la casa. Jamás se le ocurrió que podría ser una niña. Pero no fue. Llegó Mateo rojo gritón. Lloraba todas las noches como si estuviera enojado por haber nacido. Y el primer emprendimiento de Arturo fue un desastre. El socio desapareció con el dinero dejando deudas y un proceso laboral. Me recuerdo sentada con Mateo en brazos de 3 meses, amamantando mientras veía a Arturo llorar en el piso de la sala vacía. Habíamos vendido los muebles para pagar abogados. Fallé, Elena. Soy un fracasado. Yo podía haber aceptado. Podía haber vuelto a vivir con mi madre y retomar mis estudios. Pero miré a ese hombre roto.
y tomé la decisión que marcaría los 40 años siguientes de mi vida. Levántate. No fracasaste. Tropezaste. Ahora levántate y empieza otra vez. Y él se levantó. Con mi apoyo. Con mis ahorros escondidos. Con las joyas de mi abuela que vendí en silencio. Pagamos las deudas urgentes. Arturo comenzó de nuevo esta vez, solo terrenos modestos, casas pequeñas, márgenes minúsculos. Yo cuidaba de Mateo de la casa de las cuentas de los impuestos. Hacía las planillas a mano, revisaba cada factura, negociaba con proveedores, usando una voz suave, pero firme, la que desarma a hombres acostumbrados a gritar. Y cuando Mateo entró a la escuela comencé a trabajar de verdad. Me levantaba a las 5 para adelantar la comida, lo dejaba a las 7. Pasaba el día en la pequeña oficina que improvisamos en el cuarto de huéspedes. A las 5 de la tarde lo recogía, preparaba la cena, revisaba tareas, lo arropaba para dormir. Y así, día tras día, hasta que me convertí en la columna que sostenía la vida de todos. 42 años en aquella casa. Cada rincón guardaba una historia. Cada objeto era un ancla incrustada en mi memoria. Y mi propio hijo quería rematarlo todo como si fueran mercancías caducadas de un bodegón. Fue entonces cuando el timbre volvió a sonar. Me levanté despacio, las piernas flojas, temiendo que fueran ellos de nuevo, dispuestos a arrancar otro pedazo de mi dignidad. Pero al abrir la puerta me encontré con doña Miriam, mi vecina, sosteniendo una charola con pan de elote, recién horneado aún humeante. Vi a esos dos salir de aquí con cara de zopilotes en fiesta. Entró sin ningún pudor, dejó el pan sobre la mesa de la cocina y me miró con esos ojos suyos agudos de mujer que ha vivido demasiado y ya sabe leer, almas ajenas solo con verla respirar. Anda, Elena, cuéntame todo. Y no me ocultes los detalles. Y por primera vez, desde que Arturo murió, dejé salir todo. Las humillaciones. Los 15.000 miserables. El plan de encerrarme en un departamento diminuto, mientras vendían toda mi vida por mayoreo. Miriam escuchó en silencio, cortando rebanadas generosas de pan que ninguna de las dos tocó. Cuando terminé se quitó las gafas, limpió los cristales con la basta de la blusa y dijo la frase que cambiaría mi destino. Elena, fui abogada por 40 años antes de jubilarme. Y lo que tu hijo está haciendo apesta a coacción. ¿Firmaste alguna procuración? ¿Algo que te hayan puesto enfrente? No, todavía no. Perfecto, no firmes nada. Y dame el teléfono del licenciado Herrera ahora mismo. Miriam tomó mi celular, marcó, habló con la secretaria con esa autoridad tranquila de quien está acostumbrada a ser obedecida. Agendó una cita para el día siguiente. Solo tú y el abogado. Aquí hay algo que no te dijeron. Luego me devolvió el teléfono. Un hombre como Arturo no deja que a su esposa desamparada así. No después de 42 años. Algo quedó fuera de esa lectura. Y entonces lo sentí. La primera chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Tal vez no estaba tan sola como Mateo quería creer. Tal vez aún quedaba una carta boca abajo en la mesa. Esa noche no pude dormir. Me quedé tendida en la cama matrimonial que ahora parecía un continente vacío sin Arturo a mi lado. Miraba el techo donde una mancha de humedad formaba la silueta de un pájaro con las alas desplegadas. Arturo decía siempre que lo arreglaría. Jamás lo hizo. Los recuerdos regresaron en oleadas de esas que te toman por la espalda y no te sueltan. 42 años cayendo sobre mí como lluvia helada. Conocí a Arturo en 1983 en un baile de graduación universitario. Yo tenía 25 años, cursaba tercer año de arquitectura, la primera de mi familia en llegar tan lejos. Mi madre lavaba ajeno para pagar mi colegiatura.
Mi padre había muerto cuando yo tenía 12, dejándonos solo deudas y un anillo de oro que mi madre nunca se quitó. Arturo recién empezaba en bienes raíces. Tenía un bochito azul oxidado, 3 trajes remendados y una ambición que le desbordaba el pecho. Me miró a través de la pista abarrotada y dijo la frase más atrevida que escuché en mi vida: «Te vas a casar conmigo. Aún no lo sabes, pero te vas a casar conmigo». Y me casé 6 meses después en una ceremonia sencilla, en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, con un pastel de un solo piso y un vestido prestado. Mi madre lloró de orgullo. «Lo lograste, hija. Te tocó un hombre trabajador». Nadie sabía, ni ella ni yo misma, que 2 semanas antes de casarnos, yo había congelado mi matrícula en la universidad. Arturo y un socio habían conseguido un terrenito, su primer edificio. Necesitaba ayuda con planos, trámites, cálculos. Es solo mientras despegamos, Elena. Luego vuelves a tu carrera. Nunca volví. 3 meses después de la boda, descubrí que estaba embarazada de Mateo. Arturo abrió una botella barata y brindó por el hombre de la casa. Ni siquiera contempló la posibilidad de una niña. Pero no lo fue. Mateo llegó rojo chillón, llorando todas las noches, como si hubiera nacido furioso. Y el primer emprendimiento de Arturo se desplomó. El socio desapareció con el dinero, dejando deudas y un juicio laboral. Recuerdo estar con Mateo en brazos de 3 meses, amamantándolo mientras veía a Arturo llorar sentado en el piso de la sala ya vacía, porque habíamos vendido los muebles para pagar abogados. Fracaso, Elena. Soy un fracaso. Yo pude haber asentido. Pude haber vuelto a casa de mi madre y retomar mis estudios. Pero vi a ese hombre roto y tomé la decisión que marcaría los 40 años siguientes. Levántate. No fracasaste. Tropezaste. Ahora levántate y vuelve a intentarlo. Y él se levantó. Con mi apoyo. Con mis ahorros escondidos. Con las joyas de mi abuela que vendí sin contarle a nadie. Pagamos las deudas más urgentes. Arturo comenzó de cero, esta vez solo terrenos pequeños, casas populares, márgenes estrechos. Yo llevaba a la casa las cuentas, los impuestos. Hacía las planillas a mano, revisaba facturas, negociaba con proveedores usando esa voz suave que desarman a hombres acostumbrados a gritar. Y cuando Mateo entró a la escuela, comencé a trabajar en serio. Me levantaba a las 5 para adelantar comida, lo dejaba a las 7, pasaba el día en la improvisada oficina del cuarto de huéspedes. A las 5 lo recogía, hacía la cena, supervisaba tareas, lo arropaba para dormir. Y cuando por fin me acostaba, Arturo llegaba oliendo a cerveza y cansancio, queriendo hablar de proyectos. Dormí bien unas 10 veces en los primeros 10 años. El primer gran giro llegó en 1995. Arturo consiguió financiamiento para un edificio de 8 pisos, el más grande hasta entonces. Pero a mitad de obra la constructora quebró. La mitad del edificio levantada. La mitad de los compradores queriendo su dinero de vuelta. El banco amenazando ejecutar la deuda. Recuerdo estar sentada en la misma mesa de cocina mientras Mateo, con 12 años, jugaba videojuegos en su cuarto cuando Arturo dijo: «Se acabó, Elena. Voy a tener que declararme en quiebra». Yo tenía 37 años, las primeras canas apareciendo, y las manos ásperas de tanto lavar y planchar. Sin título, sin carrera, sin un centavo propio. Solo un anillo en el dedo y un hijo que empezaba a mirarme con el mismo desdén que veía en los ojos de su padre. Aún así, no permití que Arturo se derrumbara. Llamé a cada comprador uno por uno. 32 llamadas. Expliqué la situación, aseguré que terminaríamos la obra, supliqué 6 meses más. 28 aceptaron. 4 desistieron, pero conseguí nuevos interesados. Fui al banco sola.
Puse la casa como garantía sin decirle nada a Arturo. Logré extender el plazo y obtener un crédito extra. Ese edificio se entregó con retraso, con angustia, con noches sin dormir. Pero se entregó. Y la ganancia 300.000 en aquel entonces permitió que Arturo finalmente despegara. Aquel día, él me agradeció. Me llevó a cenar a un restaurante caro, me tomó de la mano y dijo: «Tú eres la base de todo, Elena. Sin ti, yo no soy nada». Y yo lo creí. Lo creí como una mujer enamorada que no sabe que la vida está a punto de torcerse. Pero Mateo escuchó esa frase. Tenía 12 años y en el camino de regreso comentó: «Papá exageró. No, mamá, tú solo estás en la casa. El que trabaja de verdad es él». Arturo rió, despeinó al niño. «Qué listo eres, chamaco». No lo corrigió. No me defendió. Y fue allí en ese carro, mientras regresábamos bajo las luces amarillentas de la avenida, que entendí, por más que yo hiciera, siempre sería invisible. La mujer detrás del telón. La que sostiene pero nunca brilla. Los años siguientes fueron una escalada. Arturo construyó más edificios, compró terrenos, abrió su empresa. El dinero empezó a fluir y cuanto más entraba, menos estaba en casa. Reuniones, cenas de negocios, viajes, contratos. Mientras tanto, yo cuidaba de Mateo, que crecía cada vez más arrogante. Cuidaba de la casa que cada año se volvía más grande y más vacía. Cuidaba de una soledad que ni los muebles más caros lograban llenar. Cuando Mateo cumplió 18, anunció que estudiaría administración. Arturo lo celebró de inmediato, soñando con el hijo heredando los negocios. Yo sugería arquitectura, el sueño que nunca pude terminar. Mateo me miró con lástima. «Mamá, eso es cosa de mujeres. Los hombres estudian administración». Y Arturo asintió como si fuera una verdad universal. Mateo se graduó, entró en la empresa del padre. Conoció a Sofía en una fiesta de fin de curso. Relaciones públicas, impecable calculadora. Se casaron rápido. Arturo pagó todo. 200 invitados. Mariscos. Luna de miel en París. Yo no decidí nada. Solo pagué facturas, coordiné proveedores, elegí flores. Durante la fiesta, en su discurso, Mateo agradeció al padre por todo lo que soy hoy. Ni una palabra sobre mí. Y esa noche entendí que había criado un monstruo. O peor, había permitido que Arturo lo moldeara, mientras yo alimentaba la bestia con mi silencio. Ahora, 42 años después, acostada sola en aquella cama enorme mirando la mancha de humedad con forma de ave en el techo, me pregunté: ¿cuánto vale una vida entera entregada según el testamento? 15.000. Pero algo en mí murmuraba que Arturo, en sus últimos 3 meses, había visto finalmente quién era su hijo. Y había hecho algo. Solo faltaba descubrir qué. Al martes siguiente, a las 9 en punto, llegó el equipo de evaluadores, 3 hombres, con batas blancas y portapapeles, acompañados por Mateo y Sofía, que entraron a mi casa como invasores con modales. Yo estaba tomando café en la cocina cuando escuché la llave girar. Mi llave, la que yo misma había entregado a Mateo solo para emergencias. Nunca la había usado hasta ahora, y ahora la usaba sin tocar el timbre. «Buenos días, mamá», dijo Mateo con ese tono sonriente de vendedor barato. «Traje a los valuadores que te mencioné. No era una visita, era una ocupación». Me levanté despacio, alisando el delantal que uso desde los 90, azul, a cuadros, desgastado por tantos años de vida. Llegué a la sala y encontré a los 3 hombres, midiendo paredes, fotografiando muebles, anotando cifras que yo no entendía. Madera de caoba tallado manual estilo Luis XV. El mayor, con bigote gris, acariciaba mi aparador antiguo, como si fuera una reliquia.
Excelente estado de conservación. Las antigüedades así están muy cotizadas. Sofía estaba estaba sentada en MI sofá cruzando las piernas como si fuera la dueña del lugar, tecleando en su celular con desgano. Vestía un chándal de terciopelo que costaba más que todo mi sueldo de los años en que ayudé a Sasha Arturo en la empresa. «¿Suegra? ¿Le molesta si agarro un juguito del refri?» Ni esperó respuesta. Fue directo a abrir mis alacenas revisando como si buscara algo más que jugo. Mateo me llevó hacia un rincón lejos de los valuadores. «Mamá, tranquila. Solo van a catalogar. No vamos a llevarnos nada hoy». Ese tono condescendiente que se usa para niños obstinados me atravesó. «Pero tienes que entender, lo que papá dejó es mío. Estos muebles, estas piezas antiguas, forman parte del patrimonio. Esos muebles eran de mi familia», respondí con firmeza inesperada. El aparador de la abuela Matilde, la vitrina de la bisabuela Clara, el candelabro. «Y papá pagó la remodelación de esta casa cuando se casaron», interrumpió Mateo. «Técnicamente todo fue adquirido durante el matrimonio. Bienes mancomunados. Esa palabra. Provisión. Como si 42 años sosteniendo una vida entera no contaran como proveer». El valuador del bigote se acercó sosteniendo el aparador con devoción. «Doña, esta pieza es rara. Jacarandá de Bahía, años 40, tallado original. Vale por lo menos 8.000 en subastas». «8.000». La abuela Matilde lo había recibido como regalo de boda. Mi madre guardó ahí manteles de lino bordados. Yo guardaba fotos en una gaveta secreta que solo yo conocía. «Perfecto», Mateo aplaudió frotándose las manos como quien cierra un negocio. «Anótalo. Ese se va al remate de Sotavis. Mi abuelo carpintero, que murió sin saber leer, había construido ese mueble con sus propias manos. Ahora su obra terminaría vendida al mejor postor internacional». «¿Y este candelabro?», preguntó otro valuador, señalando el de cristal austríaco. «Cristal auténtico, 120 años, piezas originales. Se estima entre 6 y 10.000 dependiendo del comprador». Mi madre había ahorrado 3 años para comprarlo. Era su sueño tener algo fino en casa. Murió 2 meses antes de verlo instalado. Yo encendía ese candelabro cada domingo y fingía que ella seguía allí, sentada en la punta de la mesa. «Ese también lo llevamos», anunció Sofía apareciendo con un vaso de jugo. «Le compramos una lámpara moderna, suegra. LED económica, más práctica. Práctico, eficiente, moderno». Palabras que borran historias enteras. Los valuadores siguieron recorriendo mi casa como hormigas, inspeccionando un panal ajeno. Fotografiaron la cómoda del dormitorio pino de Riga, regalo de bodas que mi padre le hizo a mi madre. Midieron el espejo veneciano del corredor, herencia de una tía que nunca conocí, pero cuya leyenda mi madre repetía cada vez que pasábamos frente a él. Evaluaron incluso el viejo reloj de péndulo de la cocina, ese que marcaba las horas con un sonido metálico que me acompañó en tantas noches de insomnio. «Todo esto junto da entre 50 y 60.000 fácil», anunció el jefe del equipo, después de 2 horas de inventario. «Hay mercado seguro. La gente paga muy bien por la memoria afectiva de otros. La memoria afectiva de otros. Como si la mía no valiera nada». Mateo firmó los documentos usando una pluma Montblanc, una más de las compras nuevas realizadas con el dinero de su padre muerto. Guardó las copias en su portafolio y me miró con un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que en realidad era puro acecho. «Mamá, la próxima semana mando un camión a recoger las piezas. Voy a dejarte lo básico: cama, mesa, sofá. Lo esencial». Posó su mano en mi hombro y tuve que invocar toda mi fuerza para no apartarlo. «Y con el dinero de la venta voy a depositarte 1.000 al mes.
Más los 15.000 que papá te dejó. Hasta te va a sobrar. Iba a vender 60.000 en recuerdos, para darme 1.000 como limosna. Sofía se acercó entonces sosteniendo un portarretrato de plata que siempre estuvo en mi estantería. Era la foto de mi boda. Arturo y yo jóvenes con el futuro todavía intacto. Esto es plata de ley, ¿verdad, suegra? Debe valer como 1.500. Y empezó a retirar la foto de la moldura. Algo dentro de mí se quebró. No. Mi voz salió baja pero dura como una columna de concreto. Sofía se detuvo sorprendida con la foto entre los dedos, como si no esperara que un mueble hablara. ¿Cómo que no, mamá?, preguntó Mateo frunciendo el ceño. No sé. No se llevan esto. Arranqué el portarretrato de las manos de Sofía con un movimiento que ni yo sabía que aún era capaz de hacer. Ni el aparador de la abuela Matilde, ni el candelabro de mi mamá, ni nada que cargue la historia de mi familia. Mamá está siendo irracional. La palabra me atravesó como una cuchilla. Por primera vez en 42 años de matrimonio y 20 de humillaciones acumuladas, mi voz subió sin pedir permiso. Irracionales que entren a MI, casa sin permiso. Irracionales que pretendan tener derechos sobre lo que pertenece a mi sangre, no acá un papel sellado. El silencio cayó como plomo fundido. Los valuadores se miraron incómodos. Uno empezó a guardar su carpeta ansioso por huir. Mateo dio un paso al frente, mandíbula tensa, ojos entrecerrados. Yo conocía esa expresión. Era la misma de Arturo cuando algo no salía como él quería, la antesala del grito del golpe en la mesa de la puerta azotada. «La señora me va a obedecer», dijo Mateo lento, cada palabra pesando una tonelada. «Porque soy el dueño de esta herencia. Y si no coopera, tengo abogados excelentes que van a demostrar en la justicia que todos estos muebles pertenecen al inventario de papá. Entonces, pruébalo». Ni reconocí mi propia voz. Era como si otra mujer hablara a través de mí, una mujer cansada de ser pisoteada. «Ve a los tribunales, Mateo. Traiciona lo que queda de tu apellido. Pero mientras tanto nada sale de esta casa sin mi autorización. Y yo no autorizo nada». Sofía bufó. «Vámonos, Mateo. Deja a tu mamá con su apego enfermo a estas cosas viejas. Lo resolvemos con el licenciado Herrera». Salieron dando un portazo. Los valuadores los siguieron casi corriendo aliviados por escapar de aquella atmósfera en guerra. Me quedé sola en la sala aún aferrando el portarretrato, temblando de pies a cabeza. No de miedo, de furia. 42 años tragando sapos, aceptando migajas, siendo la mujer ejemplar que nunca protestaba. Pero todo tiene un límite. Y ellos acababan de cruzarlo. Esa misma tarde doña Miriam apareció en mi puerta con un termo de café y la determinación invencible de quien ha vivido demasiado para tolerar injusticias. Tenía 70 años, cabello blanco cortado al ras, lentes de montura roja y una postura recta como una sentencia. Vi el circo que montaron esta mañana. Entró directamente a la cocina, sirvió 2 tazas de café y dijo: «Habla». Y le conté todos los valuadores, los muebles, la humillación de ver mi propia historia convertida en inventario de bazar. Miriam escuchó sin interrumpirme, solo asintiendo cuando era necesario, los ojos agudos bajo las lentes gruesas. Cuando terminé se quitó los lentes, los limpió con la basta de la blusa, ese gesto suyo que indicaba que estaba atando cabos, y me miró con una seriedad que helaba el aire. «Elena, aquí hay algo muy mal. Muy mal». Golpeó suavemente la mesa con los dedos pensando. Fui abogada de familia durante 40 años. He visto de todo: maridos escondiendo bienes, hijos, falsificando firmas, esposas manipuladas. Pero esto señaló hacia mí. Esto huele a coacción y abuso financiero.
Pero el testamento lo leyó el licenciado Herrera. Es legítimo. Fue leído. Alzó una ceja. No dije que fue leído completo. Se levantó y empezó a caminar por la cocina igual que hacía en los tribunales, cuando estaba armando una estrategia. Dime algo, Elena. Tu marido era hombre de dejar a su esposa de 42 años tirada así. Pensé en Arturo. Ausente obsesionado con el trabajo duro a veces, pero injusto de este modo no. No después de lo que yo sacrifiqué. Recordé sus palabras aquella noche. Tú eres la base de todo. No respondí finalmente la voz firme. Entonces, ¿por qué te dejaría solo 15.000? Miriam golpeó la mesa con la palma. Las tazas tintinearon. No cuadra. No hace sentido. A menos que ¿qué? A menos que haya algo más en ese testamento. Una cláusula. Una segunda página. Un anexo. Algo que el licenciado Herrera no dijo en voz alta. El licenciado Herrera no leyó todo delante de tu hijo. Mi corazón dio un salto. Aquella advertencia susurrada en el corredor. No firme nada sin hablar conmigo antes volvió como un trueno. ¿Quién te dijo eso?, preguntó doña Miriam. El LIC. Herrera. Justo después de la lectura. Miriam aplaudió una sola vez fuerte como quien encaja la última pieza de un rompecabezas. Listo. Lo sabía. Apretó mi mano con esa fuerza de mujer que pasó la vida firmando sentencias. Elena, ese hombre sabe algo que tú no. Y tu hijo tampoco. Por eso quieren que firmes deprisa, que vendas, que desaparezcas. Descubrir qué vamos a averiguarlo ahora mismo. Sin darme tiempo de protestar, marcó al despacho. Habla la abogada Miriam Fonseca, represento a doña Elena. Necesitamos una reunión urgente. Media verdad convertida en ley. 20 minutos después, su Corolla plateado avanzaba por la avenida, el cielo cayendo en un atardecer naranja que parecía presagiar tormenta. El despacho del LIC. Herrera estaba casi vacío. Eran las 6 de la tarde. Él nos esperaba en la puerta, la corbata aflojada, el saco sobre el hombro. Doña Elena, pensé que viría hoy. Pase, por favor. Doctora. Nos condujo a la sala de juntas y cerró la puerta despacio, como quien va a revelar un secreto que pesa. Voy a ser directo. No tenemos tiempo. Abrió una gaveta con llave y sacó una carpeta sellada. Su esposo vino a verme 3 meses antes de morir. Descubrió algo grave sobre su hijo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué encontró? El licenciado desplegó documentos, movimientos bancarios, contratos, fotografías. Mateo desvió dinero de la empresa durante 5 años. Facturas falsas, proveedores, fantasmas, cuentas ajenas. Aproximadamente 8 millones de pesos. Doña Miriam silbó entre los dientes. Es delito puro, apropiación indebida, fraude lavado. Arturo quedó devastado, continuó Herrera. Contrató un auditor. Confirmó todo. Quiso denunciar, pero era su único hijo. Entonces, ¿qué hizo? Mi voz tembló. Cambió el testamento. Sacó un sobre con mi nombre escrito con la letra temblorosa de Arturo. Pero no fue un cambio simple. Creó una cláusula condicional. Muy astuta. ¿Qué clase de cláusula?, preguntó Miriam inclinándose hacia adelante. Una cláusula de comportamiento. Cuando leí el testamento con Mateo presente, solo pude leer la primera página, los 15.000 para usted, y el resto para él. Pero existe una segunda página que solo puede abrirse si se cumplen ciertas condiciones. ¿Cuáles? El licenciado leyó en voz baja cada palabra pesando en el aire. Si mi hijo Mateo demuestra en los 30 días posteriores a mi muerte
conducta indigna, abusiva o irrespetuosa con su madre Elena, y esto queda documentado por el ejecutor testamentario, toda la herencia será transferida a ella. El hijo recibirá únicamente los 15.000 pesos simbólicos. El silencio cayó como una losa. Arturo hizo eso sí, y me nombró ejecutor. Cualquier prueba sirve: grabaciones, testigos, registros. Colocó un pequeño dispositivo en la mesa. Aquí tengo cada interacción registrada. La lectura donde se burló de usted. La invasión de esta mañana con los valuadores. Miriam sostuvo el grabador con ojos brillantes casi juveniles. ¿Cuántos días han pasado?, pregunté. 23. Faltan 7. Cerró la carpeta con un clic seco. Y créame, doña Elena, ya tenemos material suficiente. Miré la carpeta. Dentro estaba la confirmación de que no había vivido en vano. Arturo había visto la verdad al final. Pero también estaba ahí la ruina de mi hijo. Mi pecho ardió como si me hubieran abierto una herida antigua. Al volver a casa, doña Miriam preparó té de manzanilla, mientras el aire de la noche entraba por la ventana moviendo suavemente las cortinas. Yo me senté en la vieja silla de la cocina donde ayudé a Mateo con su tarea tantas tardes, donde lloré en silencio. Cumpleaños olvidados. Ahora en ese mismo lugar sabía que Arturo había intentado reparar o incendiar todo, desde la tumba. Dependiendo de cómo entraba la luz por la ventana, todo parecía ainda más pesado. «Tienes que entender algo», Elena dijo doña Miriam colocándome una taza caliente entre las manos. «Arturo no hizo esto por crueldad. Lo hizo por justicia. Y te dio algo valioso: elección». ¿Elección? Dejar a mi hijo sin nada, 15.000, no es miseria. Es una lección. Se acercó, tomó mi rostro entre sus manos obligándome a sostenerle la mirada. Escucha bien. Tú no arruinaste a Mateo. Él se destruyó solo cuando decidió robar al padre y humillar a la madre. Pero es mi hijo. Y tú eres su madre, no su alfombra. Ser madre no es aceptar abuso. Sus palabras entraron como un cuchillo envuelto en cariño. A veces el amor también es dejar que alguien caiga. Bebí el té despacio sintiendo el calor abrir un hueco en el frío que llevaba días creciendo dentro de mí. Sí, doña Miriam tenía razón. Y eso dolía aún más. Faltan 7 días, dijo el licenciado. Lo repetí en voz baja como quien prueba un destino nuevo. Y si se enteran, no lo harán, dijo Miriam cruzando los brazos con la calma de una estratega. Te comportas normal: si Mateo llama, contestas. Si viene, lo recibes. Déjalo seguir cavando. No sé si puedo fingir. No tienes que fingir. Solo sé la mujer que sobrevivió 42 años sin perder la dignidad. Aquella noche se quedó en mi casa. No lo dijo, pero yo sabía que era para que no me quedara sola con el peso del secreto. Los días siguientes fueron extraños. Mateo llamó 2 veces. Una para decir que todo estaba resuelto con los muebles. La otra para anunciar un apartamento perfecto para ancianos con piscina y crochet. Yo agradecía con cortesía. Por dentro hervía. Miriam anotaba todo en su libreta como una cirujana del derecho. El jueves apareció Sofía sin avisar cargando folletos de asilos disfrazados de residencias premium. «Sogra, mire qué bonito, enfermeras 24 horas, piscina climatizada». «No voy a ningún lado, Sofía», dije sin levantar la voz. Su sorpresa fue casi infantil. «Pero ya pagamos la matrícula. Entonces la pierden». Volví a lavar platos. El aire se tensó detrás de mí. Ingrata, murmuró ella recogiendo los folletos con rabia. «Cuando usted caiga en esta casa vieja, no llore». La puerta se cerró tan fuerte que el reloj de péndulo se detuvo.
Doña Miriam apareció con el celular. Grabé todo. Coacción, amenaza velada. Material perfecto. Sábado. Faltaban 3 días. Mateo llegó con un fajo de documentos, procuraciones, renuncias, transferencias de rutina. Mamá, firme aquí. Es pura burocracia. Leí cada línea. Y allí escondido estaba el golpe: renunciar a cualquier derecho futuro sobre la herencia de Arturo. ¿El licenciado Herrera envió esto? Sí, habló conmigo ayer, mintió él sin pestañear. Lo voy a leer con calma. Tiene que ser hoy. Entonces esperará al lunes. El ambiente se llenó de una electricidad oscura. ¿Me estás desafiando? Estoy leyendo lo que firmo. Él se levantó de golpe. El problema suyo es que nunca supo su lugar. Usted no es nada sin papá. Las palabras fueron golpes secos. Nada repitió, disfrutando la crueldad. Usted era la sirvienta fina, la que cocinaba mientras los hombres de verdad movían el dinero. Permanecí inmóvil. Ni doña Miriam, que escuchaba desde las escaleras, se atrevió a intervenir. O firma o la proceso. Y tengo abogados que van a demostrar que usted no tiene capacidad mental. La van a encerrar en un asilo barato, dopada viendo telenovelas. Su aliento cerca de mi cara olía a ira y soberbia. El silencio que cayó fue como una hoja de vidrio. Y entonces sonreí. Por primera vez en mis 67 años, sonreí frente a una amenaza. Porque yo sabía lo que él no. 3 días. Y cada palabra que decía estaba siendo grabada por el dispositivo oculto en la lámpara. ¿Sabes qué, Mateo? Mi voz salió suave, casi maternal. Yo nunca supe mi lugar, porque mi lugar nunca fue debajo de los pies de nadie. Tomé los papeles y los rompí lentamente, hoja por hoja. Ahora sal de mi casa. Vuelve cuando aprendas que el respeto no se hereda, se gana. Salió sin gritar. Y ese silencio fue 1000 veces más peligroso. Desde la ventana lo vi subir al coche. Sofía miraba el celular sin levantar la vista. Él golpeó el volante 2 veces antes de arrancar. Ella sonrió. Un gesto pequeño, cruel presagio de lo que vendría. No era un sorriso de victoria. Era un riso silencioso de que Emja está arquitectando a próxima jugada. Van a volver, murmuró doña Miriam junto a mí, observando el coche perderse en la esquina. Y van a volver con fuerza. Faltaban 3 días para que la cláusula se cumpliera. A cuentas la miré. Una mujer que apenas conocía hacía 2 semanas, y aún así mi única aliada real. Aguantó. No porque no tuviera elección, sino porque por primera vez en años estaba eligiendo no inclinar la cabeza. Esa noche, el leak. Herrera llegó discretamente por la puerta trasera. Traía su laptop y un semblante grave, como quien carga pruebas de un crimen familiar. Doña Elena, necesito que vea esto. Reprodujo el video grabado desde la cámara escondida en la lámpara de la sala. Ahí estaba Mateo en alta definición, escupiendo cada palabra venenosa. Usted era la empleada de lujo, madre. Oírlo de nuevo dolió igual. Pero esta vez me vi desde afuera, como si la humillación perteneciera a otra vida. Tengo también las grabaciones del testamento, de la visita de los valuadores y de la señora Sofía, con los folletos del asilo, explicó el abogado, abriendo carpetas llenas de audio y video. 27 días documentando exactamente el carácter que su esposo temía. No pregunté. Arturo sabía. Lo afirmé. El licenciado cerró la laptop lentamente, como quien cierra un féretro. Los desvíos fueron la última gota. Pero su marido llevaba años observando la soberbia de Mateo. Y entonces repitió las palabras de Arturo: crié un monstruo.
Y debo asegurar que no destruya a la única persona que siempre estuvo conmigo. Las lágrimas vinieron sin aviso. No eran de tristeza, eran de ser vista al fin por alguien que importaba. 3 días recordó doña Miriam apretando mi hombro. El licenciado guardó la carpeta. Convoqué una reunión para el lunes. Mateo no sabe de qué se trata. Cree que será para que firme las renuncias. Miriam añadió sin piedad. Va a llegar confiado y va a salir roto. El domingo fue extraño. Un silencio espeso envolvía la casa. Ni Mateo ni Sofía enviaron mensajes. El aire olía a tormenta contida. Pasé el día ordenando la casa no por necesidad, sino por no quedarme quieta. Mientras pulía el aparador de la abuela Matilde, entendí que no estaba limpiando madera, me estaba despidiendo. Mañana nada sería igual. Podría perder a mi hijo. O probarle una verdad que tal vez nunca me perdonaría. Esa noche doña Miriam preparó una sopa caliente y la colocó frente a mí. Necesitas estar fuerte para mañana. Nos sentamos en silencio, el viento colándose por la ventana, moviendo las cortinas. ¿Estoy haciendo lo correcto?, pregunté vulnerable. Miriam miró hacia el patio iluminado por la luna antes de responder. Lo correcto casi nunca es lo fácil. Tu esposo te dio una elección y una responsabilidad de enseñarle a tu hijo que el amor no es licencia para destruir a quien te cuida. Tomó mi mano. No estás castigando a Mateo. Si queda algo de humanidad en él, es tu última oportunidad de salvarlo. Dormí poco. Miré el techo durante horas contemplando la mancha de humedad en forma de pájaro, que Arturo jamás arregló. De repente lo entendí, no la arregló a propósito. Algunas cosas no se corrigen, se trascienden o se abandonan. A las 6 de la mañana me levanté, me bañé y escogí mi ropa con calma. Nada de negro. El duelo ya lo había vivido. Elegí un vestido azul marino que Arturo decía que era cor de mujer importante. Hoy, yo sería esa mujer. Doña Miriam me llevó al despacho del licenciado. El trayecto fue silencioso, casi solemne. Cada semáforo me recordaba que estaba caminando hacia el punto de no retorno. El Mercedes negro de Mateo ya estaba en el estacionamiento brillante comprado con el dinero de su padre muerto. Él aguardaba en la puerta mirando el reloj con impaciencia. Sofía sola. Y a su lado masticaba chicles sin el menor pudor. Cuando me vieron bajar del coche, Mateo sonrió. Una sonrisa que no presagiaba respeto. Una sonrisa que no entendía aunque faltaban horas para perderlo todo. Un sorriso largo, seguro de quien acredita que ya venceu. Buenos días, mamá. Veo que por fin decidiste ser razonable. Não respondi. Apenas avancei pelo saguão doña Miriam ao meu lado, como uma sombra protetora. O Lick. Herrera nos aguardava expressão neutra, voz profissional. Subamos, por favor. Tenemos mucho que tratar. No elevador, Mateo assobiava satisfeito. Sofia examinava as unhas com tédio. Eu contava andares. 1, 2, cada número, golpe seco dentro do peito. Quando o painel mostrou 12, senti o ar mudar, como se aquele andar fosse tribunal invisível. A sala de reuniões continuava a mesma mogno, brilhando sob a luz fria, cadeiras de couro e janelas enormes que mostravam a cidade pequena e distante, alheia ao que estava prestes a ruir ali dentro. Mateo jogou-se na cadeira como imperador entediado. Sofia cruzou as pernas já no celular. Doña Miriam se posicionou firme ao meu lado. O Lick! Herrera fechou a porta com clique seco o suficiente para fazer Mateo erguer a sobrancelha. Vamos rápido, disse ele impaciente. Trouxe documentos para que minha mãe assine. Empurrou uma pasta para mim.
Licenciado confirme que está tudo certo. O advogado nem olhou. No los necessitaremos. Esta reunião tiene outro propósito. O silêncio caiu pesado. Sofía largou o celular. Como assim? Estamos aqui para a lectura complementaria del testamento de su padre. O sangue sumiu levemente do rosto de Mateo. Segunda página. ¿De qué habla su padre? La redactó 3 meses antes de fallecer. Solo podía ser revelada después de 30 días de observación. Sofía inclinóse para frente inquieta. ¿Observación de qué? Del comportamiento del señor Mateo hacia su madre. A temperatura da sala despencou. Mateo soltó una risada curta nervosa. ¿Comportamiento? ¿Qué tontería es esa? O licenciado abrió o envelope voz firme considerando que tengo razones para creer que mi hijo podría no tratar a su madre con la dignidad que merece. El leu toda cláusula incluyendo si demuestra comportamiento indigno, abusivo o coercitivo, toda la herencia será transferida a mi esposa. A mi hijo le quedarán solo los 15.000 reales simbólicos. O impacto fez Mateo levantar ton brusco, que a cadeira quase cayó. Esto es absurdo. No puede ser legal. Es absolutamente legal. Interveyó doña Miriam. Voz de lámina. Testamentos pueden tener cláusulas condicionais, y esta está registrada impecablemente. Mateo masajeó a nuca suando. ¿Quién decide lo que es indigno? Cuando hay documentación, respondeu o advogado abrindo o laptop. Fui nomeado executor do testamento y registrei cada interación. Me espiaste, documenté. Corrigiu ele apertando o play. A tela mostrou Mateo rindo da heranza que o recebería. 15.000. Eso no paga ni las uñas de Sofía. Depois as cenas. Mateo avaliándome os móveis como sucata de luxo. Sofía oferecendo panfletos de asilos de primeira. E a noite de sábado, Mateo me chamando de empleada de luxo, ameaçando me internar à força. Tudo em alta definição. Cada gesto, cada palavra. Quando o vídeo terminou, Mateo estava cinza. Sofía tinha a mão sobre a boca. O licenciado fechou o laptop. 27 días. 3 especialistas independientes definieron su conducta como abuso psicológico, coacción y tentativa de apropiación indebida. Las personas dicen cosas cuando están enojadas, balbuceó Mateo cuases en voz. Yo no sabía que me estaban grabando. Exacto, dice doña Miriam avanzando. Mostraste quién eres cuando pensaste que nadie te veía. Era eso que tu padre quería descubrir. Então ele se virou para min. E pela primeira vez, en muitos anos, vi pánico verdadeiro en seus ollos. Non raiva, non desprezo, medo. Mamá, tú no vas a permitir esto, ¿verdad? Soy tu hijo. Un fillo que só agora descobría que unha muller silenciosa pode ser o terremoto que ele nunca viu chegar. Yo estaba nervioso por la muerte de papá, ya sabes. No fue personal. A voz de Mateo vacilaba tentando agarrar disculpas que no existían. Por favor, mamá, no puedes hacerme esto. Olhei para aquele homem de 40 anos tremendo, suando implorando e non vi meu fillo. Vi un extraño moldado por escollas podres. Tienes razón, Mateo. Yo no puedo hacerte esto. Falei calma como que me entrega unha sentenza. Tú lo hiciste solo. Ele golpeó a mesa. Voy a impugnar. Voy a destruir este testamento ridículo. Tengo derechos. Soy hijo único. Puede intentarlo, dice Olic. Herrera, pero va a perder. Y gastará los 15.000 que le quedan en abogados. Usted decide. Sofía levantóuse agarrando a bolsa. Vámonos, Mateo. Buscamos abogados de verdad. Mas ele non se moveu.
Fitábame como se o mundo tivese virado de cabeza para baixo, como se a muller que ele sempre pisou tivese finalmente levantado a cabeza. ¿Cuántos años mamá susurrou ele rouco? ¿Cuántos años llevas planeando destruirme ninguno? Peguei miña bolsa. Fue tu padre quien planeó. Yo solo te dejé mostrar quién eras. Y ojalá esos 15.000 te enseñen más dignidad que 160 millones lograron jamás. Saí da sala. Doña Miriam abriu a porta para min. Antes de cruzar o corredor, olhei uma última vez Mateo sentado a cabeça entre as mãos. Sofia no telefone fria calculando danos. E dentro de mim nada. Nem júbilo, nem dor. Apenas o espaço vazio onde antes havia amor. Talvez isso fosse liberdade. Os meses seguintes foram turbulentos. Mateo contestou o testamento, contratou um escritório caríssimo. Mas a cláusula era sólida. As provas esmagadoras. A juíza, uma mulher grisalha com um olhar que já vira famílias, se devorarem, negou tudo sem hesitar. Ele recorreu. Perdeu de novo. Sobrou-lhe quase nada, 14.700 gastos. R$300 restantes. Sofia desapareceu 2 semanas depois. Pegou joias, o carro em nome dela e sumiu deixando um bilhete na geladeira. Foi divertido mientras durou. Nem pena senti. Era apenas lógica pura. Quem ama pelo que você tem não fica quando você perde. Eu, pela primeira vez em quase 7 décadas, precisei descobrir quem era sem ser esposa de alguém, sem ser a sombra de um filho ingrato. Reformei a casa não por necessidade, mas por renascimento. Chamei uma arquiteta jovem, cabelos coloridos, olhos atentos. Quiere convertir recuerdos em novos comienzos, disse ela. E fizemos isso. Pintei a sala de azul cobalto, um azul que parecia guardar mares que nunca vi. Detalhes dourados, luz quente, vida nova. A cozinha ganhou azulejos espanhóis amarelos e laranjas como o sol preso nas paredes. O aparador da avó voltou a brilhar. O lustre da minha mãe cintilava outra vez limpo com paciência quase ritual. Onde antes ficava a foto de casamento, coloquei uma foto minha aos 25. A mulher que eu tinha sido antes de ser apagada. Inscrevi-me na universidade para a terceira idade a História da Arte e Jardinagem Urbana Direitos da Mulher. Esse último por insistência de Dona Miriam. E construí amizades reais. Helena, viúva traída. Sandra, abandonada por um marido com segunda família. Beatriz, que cuidou da mãe a vida inteira. Todas mulheres invisíveis que finalmente aprendiam a existir. Plantei um jardim, rosas, lavandas, jasmins, flores, que Augusto sempre proibiu porque davam trabalho. E era verdade, davam trabalho. Mas agora o trabalho era meu, e floresciam para mim. 6 meses depois daquela reunião, numa manhã fresca de sábado, a campainha tocou. Abri a porta e quase não reconheci Mateo. Ele estava mais magro, o rosto marcado por noites sem dormir. A barba por fazer a camisa desgastada. Nada sobrava do homem que vestia ternos italianos. Olá, mamá! A voz saiu áspera, quase tímida. Não o convidei a entrar, ainda não. Ficamos diante da porta, o vento da manhã passando entre nós. Ele respirou fundo. Necesitaba hablar contigo. Entonces habla. Mateo desviou os olhos buscando coragem no chão. Conseguí trabajo en una oficina contable. Asistente. Salario mínimo y medio. Uma pausa longa. Es humillante. Yo, que fui director, ahora hago café y archivo papeles. Esperei. No ia aliviar para él. Pero es honesto, continuó. Y por primera vez en años duermo sin sentir que le robeas a alguien o quien. Algo se moveu dentro de mí, pequeno lento. No era perdão, mas un meco distante de humanidade. Por que viniste, Mateo? Ele finalmente me olhou. Había vergoña verdadeira crúa. Porque pasé 6 meses culpándote, culpando a papá, al mundo.
y hoy entendí que el único culpable era yo. As mãos tremían. Fui un hijo terrible, cruel, y tú no merecías nada de eso. As lágrimas caíram, e eu recoñecí. Non eran lágrimas para manipular. No vengo a pedir dinero, ni perdón. Solo quiero que sepas que entendí, que voy a intentar ser el hijo que debí ser. Fiquei en silencio ouvindo noso pasado respirando entre nós. Depois dei un paso para o lado. Entra. Haré café. Non era reconciliación. Era apenas unha porta aberta con cuidado. Tal vez restaurar tamén fose xustiza. 2 anos se pasaron. Reconstruir non foi mágico nen rápido. Mateo non virou o filho perfeito. Continuou vivendo sozinho, ligava quando dava. Mas aparecia às vezes com pão fresco, outras com flores simples, às vezes com nada além da própria presença. Conversávamos de verdade. Ele contava do trabalho, tinha sido promovido a chá analista. Eu falava das minhas aulas do Jardim das Amigas que se tornaram minha nova família. Um dia, olhando para a parede azul cobalto, ele comentou: «Se ve bonita. Nunca imaginé que te gustaran colores tan vivos». Yo tampoco. Pasé 42 años sin saber quién era. Respondí servindo o café. Silencio. Perdona por haberte robado eso. No me lo robaste, Mateo. Yo lo entregué. Y no debí. Ele ouviu-se defender. Tal vez iso fose amadurecer. No seu aniversario de 42 anos chegou como un pacote. Dentro un portarretratos de madeira escura feito a mão. Lo hice en un curso de carpintería. Pensé que... te gustan las cosas con historia. Quise empezar una nueva. A foto dentro mostraba nos dois no jardín, eu regando as lavandas, ele podando as roseiras. Sorrisos reais não posados, não obrigados. Graças, hijo. E dessa vez a palavra hijo não machucou. Dona Miriam continuou sendo meu porto. Jantávamos juntas 2 vezes por semana. Ela começou a namorar um viúvo que conheceu num cruzeiro para as Ilhas Mexicanas viagem, que só fiz porque ela insistiu. Helena, toda la vida cuidaste de outros. Ya toca cuidarte a ti. O cruceiro mudou algo em mim. Ver o mar pela primeira vez aos 69 anos me fez perceber quantos pedaços de vida eu tinha perdido, tentando ser útil para todo mundo. Voltamos com a pele dourada, malas cheias de conchas e promessas de novas viagens. As amigas da terça, Helena, Sandra e Beatriz, floresciam comigo. Helena abriu uma confeitaria. Sandra voltou a pintar. Beatriz viajava pela Europa aos 70 anos. Nós 3 ríamos da ironia. A sociedade diz que deveríamos murchar, mas estávamos desabrochando. O Lique. Herrera virou amigo também. Percebi que carregava luto no olhar. Tinha perdido a esposa para o mesmo câncer que levou Augusto. Um dia, entre café e silêncio, contou Augusto Lloró. Quando descubrió los desvíos de Mateo, se culpaba. Decía que había criado a un hombre que valoraba el dinero más que el carácter. ¿Funcionó la cláusula?, pregunté. Dolió. Pero sí. 6 meses atrás recibí un convite inesperado. Uma fundação quería que eu contasse minha historia en un evento sobre empoderamento de mulheres idosas. Recusei de inicio. ¿Quién va a escuchar a una vieja que tardó 67 años en encontrar su voz? Miriam rió. Justamente por eso, Helena. Porque miles de mujeres creen que ya es tarde. Tú les vas a demostrar que no. Fui. Falei diante de 200 mulheres. Contei tudo á esposa invisível, o fillo ingrato, o marido que só me viu, cando já non tiña tempo. E contei miña reconstrução. Cando terminei houve 3 segundos de silencio absoluto e depois un aplauso que encheu o salón. Mulheres choravam. Algumas me abrazaron. Gracias. Necesitábamos escuchar-te.
Naquela noite, voltando para casa, a cidade brilhava diferente. Ou talvez fosse eu que enxergasse diferente. Entrei no quarto e olhei para o teto. A mancha de umidade em forma de pássaro não estava mais lá. Na reforma, o arquiteto a tinha eliminado. E percebi que o pássaro não fazia falta porque, afinal, eu tinha aprendido a voar.